Hola, socios y amigos de la Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos. Hoy nos encontramos con Maricruz haciendo la primera transmisión en Facebook, en vivo. Les quiero contar que estamos en un audiómetro que la verdad que es muy lindo, es muy cómodo. La verdad que si vienen acá a la Mutual van a tener la experiencia de conocerlo. Bueno, en primera instancia quiero comentarles que este video se va a estar subiendo en nuestra página próximamente con subtítulos en español. Por otro lado, voy a presentarles a Maricruz Oviedo, quien es la directora médica de acá de la MA, de la Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos, y especialista en otorrinolaringología. Así que saludemos a Maricruz. Hola Maricruz. Hola Julieta, buenas tardes. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a ir al tópico del día. Hoy vamos a hablar de la presbiacusia. Muy Contanos, bien. ¿de qué trata? Bueno, Julieta, cuando hablamos de presbiacusia, nos referimos a la disminución de la capacidad auditiva que se produce por el paso de los años, por la edad. Esta pérdida de audición se instala de forma muy lenta, muy paulatina, por eso muchos pacientes no lo perciben, hasta que algún pariente, amigo, familiar, algún interlocutor le advierte que está escuchando menos, y recién ahí vienen a consultarnos. Bien, y por ejemplo, ¿cuáles son los signos que un familiar tiene que tener en cuenta para advertir esta falta de audición? Mira, los síntomas de la presbiacusia son de inicio en ambientes ruidosos. Los pacientes escuchan mal, entienden menos. Es más, los pacientes nos dicen, escucho pero no entiendo. Eso es típico de la presbiacusia. Y especialmente los sonidos agudos. La pérdida mayor es de inicio en frecuencias agudas. Con el tiempo puede evolucionar a ambientes silenciosos, y la alteración en la discriminación es muy importante, ese no entender. ¿Sí? Otro síntoma son los acúfenos, que son esos ruidos que puede percibir uno, bien, propio, interno, que el resto de las personas no lo escucha. En general son agudos, de uno o de los dos oídos, y les cuesta más escuchar la voz de las mujeres, porque son más agudas. Porque son más agudas. Exactamente. Les molestan los ambientes ruidosos. Otra cosa muy importante a recalcar es que les molestan los ruidos fuertes, ¿sí? Un familiar, o cuando alguien percibe que está hablando con alguien que tiene presbiacusia, lo peor que puede hacer es gritarle, ¿sí? Porque eso les molesta. Lo mejor es hablarle claro, gesticulando, pausado, para que el paciente también se pueda apoyar en la lectura labial, que eso, no taparse la cara, ¿sí? No taparse la boca. Hagamos mención en esos puntos que son muy importantes por si alguno tiene algún familiar que está pasando por esto. Por ejemplo, tiene que hablarle de frente. ¿Qué más? ¿Qué más comentabas? No, hablarles de frente, gesticulando, pausado, repetir si no entienden, con luz, o sea, que les puedan ver los movimientos, con las manos. Tratar de evitar llevarlo a lugares ruidosos. Si se puede elegir una charla en un ambiente tranquilo, es preferible antes que ir a un restaurante o algún lugar muy concurrido, porque ¿cuál es el problema de la presbiacusia? El paciente empieza a aislarse de la sociedad, empieza a evitar reuniones sociales, reuniones familiares, puede generar depresión. Por eso es muy importante que cuando aparezcan los primeros síntomas, concurran al especialista en otorrino para poder hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Bien, y por ejemplo, ¿a partir de qué edad se puede empezar? Mira, Julieta, es muy relativo. A partir de los 60, 65 años, uno puede empezar a presentar presbiacusia. Pero ¿qué pasa? La presbiacusia, aparte del factor edad, que dijimos que es lo que la genera, va a estar influenciado por otros factores. Va a estar influenciado por la genética, si los padres, abuelos, familiares tuvieron presbiacusia. Va a estar influenciado por el ambiente, por la exposición a ruidos, el ruido del ambiente laboral, el ruido recreacional, cualquier ruido intenso que uno vaya acumulando a lo largo de su vida va a determinar la evolución de esta presbiacusia y la aparición. Otra cosa importante es que va a estar influenciado por enfermedades sistémicas. Hablamos de hipertensión, diabetes, aterosclerosis, cualquier enfermedad cardiovascular. Cualquier enfermedad sistémica puede determinar la evolución y acelerarla. Por eso vemos pacientes muy jóvenes, ¿sí? Con
audiometrías de pacientes de 90 años. Bien. ¿Sí? Estaríamos hablando como una presbiacusia precoz. Bueno, está bueno comentarle eso a la gente por si hay algún público joven que nos está mirando. ¿Cuáles son esos factores o esos como cuidados que hay que tener cuando uno va al boliche o cuando, por ejemplo, tiene un trabajo en el que está expuesto a sonidos muy altos? ¿Vos qué le recomendás a esa persona? Está perfecto lo que decís, Julieta, porque es la única forma, o sea, vuelvo un segundo a presbiacusia, no tiene una forma de evitarla, pero sí una forma de prevenir esta influencia externa que va a condicionar la evolución. Entonces, algo importantísimo es evitar ruidos intensos. Bien. En el ámbito laboral, en el ámbito recreacional, siempre estar lejos de los parlantes. En los trabajos en donde uno está, o los operarios, todas las personas que están expuestas a ruidos 8 horas del día, a ruidos intensos, tienen que usar protectores auditivos. Los protectores auditivos de copa son mucho mejor que los de inserción, y lo más importante de todo es hacer controles periódicos con el otorrino y controles audiométricos según sea la exposición a la que uno esté. Y lo más importante es que cuando uno empieza a percibir estos síntomas, consulte. Bien. Sí. Bueno, una de las consultas que teníamos pendientes era que decían que uno empieza a percibir como esta falta auditiva a través de las letras, por ejemplo, de las consonantes, la T, la S. Claro, porque como dijimos, esta pérdida se inicia en las frecuencias agudas. Entonces, van a tener más problemas en escuchar que las vocales. ¿Sí? Entonces, Claro. por eso escuchan y no entienden, lo escuchan distorsionado. Algo importante es que según la estructura o según el lugar del oído que esté lesionado, va a condicionar como los síntomas. Hablamos de varios tipos de presbiacusia. La presbiacusia sensorial, por nombrarte algunas, es cuando se lesionan las células ciliadas externas. Bien. Y estos pacientes van a referir algiacusia, que son molestias con ruidos intensos. Perdón, yo te pregunto porque la verdad es que eso no entiendo bien. Cuando nos hablas de eso en particular, ¿qué parte es del oído? Estamos hablando del oído interno, la cóclea, donde está el órgano de Corti, que es con lo que nosotros realmente escuchamos, y las células ciliadas son las células que van a transmitir la información al nervio y al cerebro. Te estaba hablando de tipos, hablamos de la sensorial, existe otro que es la metabólica, existe la neural, cuando lo que se lesiona es el nervio. Esas son como las clasificaciones tradicionales. En la mutualidad estamos estudiando algo bastante nuevo, una bibliografía nueva que se habla de sinaptopatía, en donde la lesión primaria podría estar a nivel de la sinapsis, a nivel de esa unión entre la célula ciliada y el nervio. El tema es que esta sinaptopatía, que sería por el ruido y por el envejecimiento, no se diagnostica con la audiometría tradicional, que es lo que vamos a hablar ahora en relación al diagnóstico. Esta sinaptopatía no se diagnostica con audiometrías, entonces estamos estudiando posibles métodos diagnósticos para el tema, para poder adelantarnos a la aparición de los síntomas ya reflejados en la audiometría. Bien, te interrumpo un segundito porque tenemos un amigo de la página que nos está haciendo una pregunta. Dice, ¿cuál es el tipo de presbiacusia más predisponente? ¿Sensorial, neural, metabólica o mecánica? ¿Más predisponente qué sentido? Y debe ser más como frecuente, la más frecuente. Y la sensorial en general. Bien. ¿Sí? Bueno. Estos pacientes que, por lesiones en las células ciliadas, estas células ciliadas no se regeneran, ¿sí? Entonces una vez que se lesionan, por eso mismo hablamos de la prevención antes de que aparezca la lesión. Claro, bueno, bien. Y nos estabas comentando con esto de los tratamientos acá en la mutual. Bueno, este tema del el estudio que estamos haciendo para poder determinar algún método para detectar estas sinaptopatías. Sí. Es importante recalcar que la presbiacusia es la causa más frecuente de hipoacusia en los adultos mayores, ¿sí? Y en poblaciones en donde la expectativa de vida cada vez aumenta, ¿sí? Ya es un problema de salud pública importante. Por eso hay que hacer muchísimo hincapié en prevenir. En prevenir. ¿Sí? Y, por ejemplo, esto que nos comentás, ¿sucede en los dos oídos a la vez? ¿O puede suceder primero en uno y después en otro? En general la presbiacusia es bilateral, ¿sí? Es una hipoacusia neurosensorial bilateral
que dijimos que evoluciona de forma muy paulatina, por eso el paciente no se da cuenta. Lo que estábamos diciendo es que es importante diagnosticarla cuando el paciente empieza con los síntomas, concurre al otorrino, hacemos una historia clínica donde ahondamos en todas estas patologías asociadas posibles, hacemos una otoscopía, que es la visión directa del oído, pedimos estudios de rutina audiometría tonal, low audiometría. Si no alcanza y necesitamos estudios objetivos, también contamos con tímpano impedancio, con potenciales evocados, lo que sea necesario. Una vez que el médico otorrino lo diagnostica, tenemos que plantear un tratamiento que en el caso de la presbiacusia va a ser audioprotésico, va a ser con prótesis auditivas. Lo que tratamos de hacer es mejorar la calidad de vida de estos pacientes, ¿sí? Que vuelvan a reinsertarse en la sociedad, a participar de actividades. Cuando hablas de prótesis auditivas, ¿son audífonos? Son audífonos, exactamente. Y por ejemplo, esto de la selección de audífonos, la persona que está pasando por esta situación, si usted en su casa, por ejemplo, está escuchando mal, ¿puede ir a cualquier lado y decir, me compro este audífono porque es rojo y me gusta? ¿O cómo? Lo mejor es hacer una audiometría, y en base a esa audiometría, la audióloga, que es la encargada de realizar la selección y el equipamiento, va a determinar cuál es el audífono, después de probar varios, cuál es el audífono acorde a la pérdida que tiene. Algo importante es que muchas veces, muchos pacientes se benefician con rehabilitación foniátrica luego del equipamiento. Bien, porque, ¿a qué te referís con eso? Porque les molesta, volver a escuchar, les puede generar algo desagradable, dificultades. Entonces la rehabilitadora lo que va a hacer es ayudarlos a adaptarse a este nuevo entorno que van a tener y esta nueva forma de percibir los sonidos. Entonces ayuda muchas veces. Claro, porque puede ser que este paciente haya pasado mucho tiempo escuchando mal y que de golpe escuche, escuchar nuevos sonidos. Exactamente, por eso es importante lo que estábamos diciendo, que entre que aparezcan los síntomas y se instale el tratamiento, lo mejor es que pase poco tiempo. Bien. Para poder mantener esa habilidad auditiva, ¿sí? Otra línea de tratamiento, cuando los audífonos no dan beneficio, ¿sí? El audífono más potente no le da beneficio al paciente, hay que pensar en la posibilidad de un implante coclear, ¿sí? Obviamente va a depender de las características del paciente, se realizan una serie de estudios, a ver si el paciente es candidato o no al implante coclear. Claro. No todos los pacientes son candidatos a un implante coclear. Bien. ¿Sí? Ok, bueno, entonces estábamos hablando que los modelos uno no los puede seleccionar, sino que tiene que hacer una selección en particular. Bien, y estábamos hablando del implante coclear, que eso también, o sea, no es que uno puede elegir y decir yo quiero hacer esto. No, claro, tal cual, hay que esperar que la pérdida sea profunda y que no responda o que no se beneficie con este equipamiento auditivo, que lo que hacen los audífonos es amplificar lo que uno escucha. Por eso, cuando un paciente comienza a usar audífonos, el entorno lo tiene que ayudar. ¿Sí? Por ejemplo, hablándole despacio, gesticulando, es importante la lectura labial, reiteramos, no gritarles, ¿sí? Es algo que probablemente nos pase a todos, ¿sí? En determinado momento, si llegamos, pero nos va a pasar, así que hay que tratar de entender lo más posible y generar la menor frustración al otro, ¿sí? Claro. Bueno, me parece genial que Maricruz nos cuente todas estas cosas porque inevitablemente crecemos, inevitablemente capaz que el día de mañana podemos sufrir alguna pérdida auditiva y está bueno que estemos informados. Y bueno, los invitamos a todos, a los que quieran venir a la Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos, pueden llamar, pueden pedir un turno, pueden comunicarse con nosotros. Los invitamos también a quienes no nos siguen en la página de Facebook, nos pueden seguir, nos pueden hacer consultas, pueden acompañarnos en los paseos y en todas las campañas que realizamos. Así que bueno, nos encontramos en otro momento. Muchas gracias a todos los que nos están viendo, a los que nos verán en un futuro. Y bueno, muchas gracias, Maricruz. Por favor, un gusto. Y para ustedes, en un futuro estaremos con otros especialistas tocando nuevos temas. Exactamente. Bueno. Muchas gracias a todos. Chao. Nos vemos.